Hola, bien, tengan muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta sesión en la cual vamos a continuar con las evaluaciones. Me refiero a la coevaluación que cada uno de ustedes debe hacer accesando al enlace que les acabo de compartir aquí en el chat de Zoom. Ah, Traten de ingresar con su cuenta de correo electrónico en la cual van a recibir un código de 6 dígitos que van a tener que escribir ahí. Vamos a permitir durante los siguientes 2 minutos que cada uno de ustedes haga esa conexión con esa aplicación, ¿verdad? Para que todos puedan tener la oportunidad de coevaluar. Ay, pero creo que tengo que ingresar los nombres de las otras personas. Vamos a ver si recibo yo mismo el código. Ah, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a comenzar con las exposiciones y vamos a dejar pendiente el tema de la coevaluación para estos compañeros que van a exponer hoy. Entonces, si gustan, pueden comenzar ya con las exposiciones. Estamos Me hablando, confirma si me veo licenciado y me escucho. sí, le escuchamos perfectamente, ya está grabándose. Puede comenzar. Ok. Muy buenas tardes, compañeros y licenciados. Mi nombre es Stephanie Vigil, junto con mi compañera Mirna Nolasco. Nos toca hablar un poco sobre el tema de la resiliación. Para empezar, ¿cómo podemos definir este tema de la resiliación? Pues de una manera sencilla podemos decir que es el acuerdo que por la, es el acuerdo por parte de dos personas que dejan sin efecto un contrato válido. Hay que tener en cuenta que la palabra válido, es decir, el contrato, no, el contrato original era totalmente legal, obligatorio y libre de efectos jurídicos. Es decir, no se cancela por el hecho de decir que está mal hecho, sino porque las mismas personas que lo firmaron han decidido de mutuo acuerdo y la voluntad propia, de la voluntad propia, perdón, ya no es ya no quiere decir no seguir adelante con este contrato, sino dividirlo. Por segundo punto tenemos lo que es el fundamento legal. Esta figura la podemos encontrar en el artículo
artículo 1438, ya que la ley otorga que la autonomía de la voluntad de un poder enorme, si la voluntad de dos partes tiene la fuerza legal para crear una obligación, esa misma voluntad tiene el conjunto del poder de exigirla. Como tercer punto tenemos las características principales, que una de ellas sería que es bilateral, ya que al igual que el contrato le dio origen la resiliación, no puede ser una decisión unilateral, es decir, no solo yo puedo tomar en cuenta eso, sino que se requiere indispensablemente la participación de dos partes involucradas. También se requiere el conocimiento de las partes, es decir, no basta con que una persona quiera hacer esto, ya que es obligatorio que exista un nuevo acuerdo de voluntades y libre de vicios, donde ambos estén conscientes que explícitamente llegar al fin del vínculo. También otro punto está la existencia de las obligaciones derivadas del contrato, ya que su efecto principal es afirmar la resiliación, las obligaciones y pendientes de las que mueren, liberando lo que viene siendo los contratantes de sus principios futuros. Buenas tardes, licenciada y compañero. Mi nombre es Mirna Arely González Nolasco y continuando con la exposición, hablaré un poco sobre los requisitos, efectos y diferencias de la resiliación, así como un ejemplo práctico para poder explicar mejor sobre y entender mejor sobre la resiliación. Para que exista una resiliación, el requisito más importante es que las dos partes estén de acuerdo en dejar sin efecto el contrato, así como ambas personas aceptaron celebrar el contrato, también deben de aceptar terminarlo. Además, las partes deben de tener la capacidad legal para tomar esa decisión y el acuerdo debe realizarse de una forma válida. Ahora bien, ¿qué efectos produce la resiliación? Su principal efecto es que extingue las obligaciones que nacieron del contrato. Esto significa que las partes dejan de estar obligadas a cumplir con lo que habían pactado, dependiendo de varios factores. Pues en este caso sería como dependiendo del caso, dependiendo de la situación. También pueden devolverse lo que son las prestaciones o bienes que ya se hayan entregado. Esto se hace con el fin pues de que ninguna de las dos personas que hayan adquirido el contrato pues salgan afectadas o perjudicadas. Es importante no confundir la resiliación con otra figura jurídica. Por ejemplo, la nulidad ocurre cuando un contrato tiene algún efecto legal desde su origen, mientras que la resiliación se da sobre un contrato que es válido, pero que en este caso, pues las personas deciden terminar por mutuo acuerdo. También se diferencia de lo que es la resolución, ya que esta generalmente sucede cuando una de las partes incumple sus obligaciones. Y pues para comprenderlo mejor, pues veamos un ejemplo. Imaginemos que una persona acuerda alquilar un local comercial por un año. Después de algunos meses, tanto el propietario como el inquilino deciden de que a ninguno de los dos pues les conviene continuar con el contrato. Entonces, ambas personas llegan a un acuerdo para finalizarlo antes del plazo establecido. En este caso, el contrato termina mediante resiliación, perdón, porque en este caso, pues existe lo que es
pues que ambas partes están de acuerdo con terminar el contrato. Entonces, pues esto hace que ninguna de las partes termine perjudicado, pues porque como antes lo dije, pues fue una decisión que ambas personas decidieron. Y pues como antes lo mencioné, también estas personas llegan a un acuerdo, pues para que ninguna de las dos partes salga perjudicado. En conclusión, pues la resiliación es una forma de extinguir un contrato de una manera voluntaria y de común acuerdo, permitiendo que las partes pongan fin a sus obligaciones de forma legal y específica. Y esta sería nuestra información. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por su participación en esta presentación. No sé si algunos de los que están escuchando tiene alguna pregunta de algo que les gustaría que se les explicara mejor. Con, con toda libertad pueden hacer alguna pregunta que ustedes tengan. Bueno, para mientras el siguiente equipo me pide autorizarle para compartir pantalla, Ashley, Carolina y Josué Enrique, ah, para que puedan comenzar a compartir su propia pantalla. Ok, perfecto. Me confirma, licenciado, si ya aparece la presentación, ¿no? Sí, sí, lo único que todavía tiene que darle pantalla completa, pero sí, ya está ahí, ya está. Ahora sí, perfecto. Vaya, pueden comenzar si desean. Se me logra ver, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Ok. Muy buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. Pues el día de hoy, junto con mi compañera Ashley Carolina, les hablaremos sobre la rescisión o nulidad relativa. En primer lugar, debemos entender de que la rescisión o nulidad relativa es una institución jurídica de que busca proteger a las personas cuando un acto o contrato pues presenta defectos que afectan su validez. De acuerdo con el artículo 1554 en nuestro Código Civil, la nulidad relativa no puede ser declarada por el juicio del juez, sino que debe ser solicitada por la persona que resulte beneficiada por la ley. Además, también debemos entender de que esta acción solo puede ser ejercida solamente por herederos o cesionarios. Asimismo, también tenemos de que la nulidad relativa puede sanearse, ya sea en el transcurso del tiempo o por la ratificación de las partes. En cuanto a su concepto, podemos decir de que existe la nulidad relativa cuando un acto o contrato carece de algunos de los requisitos establecidos por la ley para que se pueda otorgar su validez, tomando en cuenta en esta ocasión la naturaleza del acto y la capacidad de las personas que intervienen en él. Sin embargo, a diferencia de la nulidad absoluta que les hablará mi compañera más adelante, este tipo de nulidad protege solamente los intereses de particulares, mientras que la nulidad absoluta pues protege el interés en general. Entre las principales causas que originan la nulidad relativa, pues tenemos en primer lugar el error, que el error existe cuando una persona celebra un contrato basándose en una creencia equivocada, como por ejemplo Juan compra una obra de arte creyendo que es la original, pero en realidad es una copia. En segundo lugar, tenemos el dolo o engaño, que también existe cuando una persona es inducida al error mediante un engaño de información falsa. En este caso tenemos Ana es engañada para firmar un contrato mediante información falsa. En tercer lugar, tenemos la fuerza o intimidación, que es cuando una persona es coaccionada por medio de una amenaza para poder firmar ya sea un contrato o cualquier otro documento. Y por último tenemos la incapacidad relativa, que es cuando un menor adulto celebra ciertos actos sin la autorización requerida por la ley.
A manera de conclusión, con mi parte, podemos decir de que la rescisión o nulidad relativa pues constituye un mecanismo de protección jurídica de que deja sin efecto a todos los actos y contratos que afectan, celebrados bajo circunstancias que afectan la libre voluntad o capacidad de las personas que intervienen en él. A continuación las dejo con mi compañera. Me veo. Le escuchamos, Ashley. Ok. La nulidad relativa es una sanción jurídica que afecta a los actos o contratos que cuando estos no existen como un vicio que perjudica como principal principalmente a una de las partes, pero que al interés general en la sociedad. De igual manera, entre sus principales características, como podemos observar, solo se puede ser alegada por la persona afectada, que esto quiere decir que como que tiene que ser solo protegida por la ley, además que es el acto jurídico que sigue produciendo efectos mientras que no sea declarado nulo o por una autoridad competente. También que el acto produce efectos mientras no sea anulado. Esto quiere decir que no puede, que puede sanearse o confirmarse, que esto significa que la persona afectada puede aceptar el acto y hacerlo válido, también así eliminando el efecto o el defecto que existía inicialmente. También que debe reclamarse dentro del plazo establecido por la ley. También puede reclamarse dentro del plazo que lo establece la ley si no ejerce como la acción principal o si no dentro de ese tiempo, que es como que se pierde el derecho como a solicitar la nulidad. También la siguiente diapositiva, también quiere decir como que en cuanto a las diferencias con la nulidad absoluta, que esta última protege el interés público y que también puede ser como alegada por cualquier interesado, ¿no? También esta puede como que generalmente no puede como sanearse porque como el vicio es más como más grave y en sí como que afecta aún más a los elementos esenciales del acto jurídico. También por el contrario, perdón, la nulidad relativa, esta es como que protege más que todos los intereses privados. De igual manera, como que solo puede ser invocada y como por la persona que es más que toda la perjudicada, ¿no? Y que sí puede como confirmarse y sanearse. En resumen de todo esto, podemos llegar que em, la diferencia principal radica en la gravedad del vicio y en los intereses más que todo como que la ley busca proteger. De esta manera, la nulidad relativa es como la que busca como proteger a las personas que son afectadas sin ninguna invalidación automática y que el acto jurídico como la restricción o la nulidad relativa es una como institución jurídica que tiene como finalidad proteger a las personas que han como celebrado un acto o contrato bajo, ¿no? Como la circunstancia que afecta la validez de su consentimiento o su capacidad como para contratar, y que su mayor importancia radica en garantizar la equidad y la justicia en las relaciones jurídicas, permitiendo así corregir situaciones como que en las partes que han resultado perjudicadas por error, dolo, fuerza o incapacidad relativa. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Josué y Ashley, por su participación. Nuevamente, si alguno tiene alguna
inquietud, alguna pregunta y la desee formular, lo puede Licenciado, hacer. Dígame. fíjate que respecto a lo del código, yo hace rato metí mi correo y no me ha caído nada. Sí, de hecho dejamos eso pendiente, porque efectivamente ahorita como que está dando dificultades la aplicación esa. Pero vayamos tomando nota, vayamos haciendo apuntes ahí en algún cuaderno, alguna hoja de papel. Yo mismo estoy haciendo algunas anotaciones aquí, ¿verdad? Eso no se preocupe por eso. Bien, ¿tienen alguna otra inquietud en relación con los temas que se están exponiendo? Hemos hablado ahorita nuevamente, y digo nuevamente porque los equipos anteriores ya tocaron estos temas, de la resiliación o mutuo consentimiento extintor de obligaciones. Se ha mencionado que para que opere la resiliación debemos estar en presencia de un contrato válido, de un contrato que no tiene ningún defecto y que la base de la resiliación está en la autonomía de la voluntad. Recuerden que las leyes en materia de derecho privado normalmente son supletorias de la voluntad de las partes. La voluntad prevalece, a menos, por supuesto, que esa voluntad riña con la ley misma, con la moral, con las buenas costumbres, con el orden público o que contenga objeto ilícito o causa ilícita. O sea, la voluntad o la autonomía de la voluntad no alcanza, por ejemplo, a darle validez a algo que de acuerdo con la ley es prohibido o no es correcto, no es lícito. O sea, la autonomía se queda corta en ese sentido. Hemos dicho que, o se ha dicho aquí, que es bilateral. La resiliación es un mutuo acuerdo, es una convención, al igual que lo es el contrato. Una declaración bilateral de voluntad, no unilateral. Entonces, la resiliación no procedería con la voluntad de una sola de las partes, sino que tienen que ser ambas partes. Se ha dicho que se requiere eso, el mutuo acuerdo y también la capacidad de las partes para disponer libremente de lo suyo. Tienen que ser perfectamente capaces las partes que van a resiliar un acuerdo. El acuerdo también, por su parte, tiene que ser válido. O sea, así como era válido el contrato o la obligación que se creó, igual tiene que ser válida la resiliación, no tiene que estar afectado por alguna causa o condición que le quite validez. Se habló del efecto de la resiliación, que es obviamente dar por finalizada o por extinguida las obligaciones que emanaron de ese contrato y tienen que devolverse las respectivas prestaciones que habían sido recibidas si ese fuera el caso. Ah, lo que no se dijo, y es importante tomarlo en cuenta porque hay una resolución de la Sala de lo Civil en ese sentido. Y es que la obligación que se resilia no tiene que haberse cumplido, ¿verdad? Tomémoslo ahí como un requisito adicional de que la obligación que se deja sin efecto por medio de una resiliación no tiene que haberse cumplido, porque si ya se cumplió, no se puede dejar sin efecto o extinguirse si ya se cumplió. O sea, ya se extinguió por su cumplimiento en ese caso si ya se hubiera cumplido. Y el ejemplo que se nos puso de resiliación, cuando dos personas celebran un contrato de arrendamiento para un plazo de un año y cuando apenas han transcurrido unos cuantos meses, se ponen de acuerdo y deciden que ya no van a continuar con ese contrato, entonces es un buen ejemplo de una resiliación que le pone fin a las obligaciones correlativas que en ese ejemplo tenían tanto el arrendador o arrendante como el arrendatario. Es un ejemplo muy bueno.
En el caso de los contratos de tracto sucesivo, como por ejemplo un arrendamiento, es un contrato de tracto sucesivo, porque las obligaciones de alguna de las partes, como en el caso del arrendador, necesita para cumplirse el transcurso del tiempo. No se puede cumplir en un solo instante o de una sola vez, como si fuera el pago de una suma de dinero, sino que la obligación del arrendador es permitir que el arrendatario pueda utilizar el bien que se le ha entregado en arrendamiento. Y para poder permitir ese uso, ese goce, esa utilización del bien, se necesita el transcurso del tiempo. El tiempo va desarrollándose, desenvolviéndose paulatinamente y a medida que el tiempo va transcurriendo, el arrendador está cumpliendo con su obligación. No es una obligación que él pueda cumplir en un solo instante, sino que necesita el transcurso. Por eso se le llama obligación de ejecución sucesiva, a diferencia de la obligación de ejecución instantánea, que es diametralmente opuesta porque esa se cumple en un solo instante, de una sola vez. Entonces, los contratos y las obligaciones de ejecución sucesiva, de ellas se dice que terminan en el sentido de que los efectos de esa cesación, de de esa extinción, solo operan para el futuro, mas no para el presente. Eso es importante recordarlo, especialmente cuando decíamos que había que devolver. Recuerden, se decía de que uno de los efectos de la resiliación era que las cosas volvieran al estado que tenían antes de celebrarse el contrato. Pero eso resulta imposible tratándose de un contrato de tracto sucesivo, porque si bien el arrendador, perdón, podría regresar las cantidades de dinero que se le pagaron por los meses que transcurrieron, el arrendatario no podría regresar el tiempo que utilizó el bien. Espero estarme explicando. O sea, la resiliación produce como efecto que haya una devolución. ¿Recuerdan que se mencionó eso? Que haya una devolución de las prestaciones recíprocas. Y eso está bien en contratos de ejecución instantánea, pero en un contrato de ejecución sucesiva no es posible retroceder el tiempo y devolver el uso y el goce que se tuvo durante 3, 4 meses de un bien. Por eso, en el caso de los contratos de tracto sucesivo, la resiliación, al igual que la terminación, solo produciría efectos hacia el futuro. No hay posibilidad ahí de una devolución, porque es imposible, físicamente hablando. Bueno, luego se habló acerca de la rescisión. Recuerden, son términos que se parecen un poquito, pero no son lo mismo. La resiliación es el mutuo consentimiento extintor de obligaciones. Y se trata aquí de un contrato que no tiene ningún defecto, de un contrato que es válido. Pero la rescisión es la nulidad relativa. Allí sí nos encontramos con un defecto que, como muy bien lo dijeron, no es tan grave como en el caso de la nulidad absoluta, pero aún así, si la parte afectada por esa causal, que no es grave, digámoslo así, pero si la parte afectada no quiere continuar con esa obligación, entonces puede perfectamente reclamar la nulidad, es decir, demandar la nulidad para que sea declarada, porque mientras no se declare esa nulidad, el acto va a continuar produciendo los efectos que son propios de ese acto. No procede de oficio, esa declaratoria tiene que ser alegada
o reclamada por la parte interesada, puede perfectamente ratificar el acto. En vez de pedir la nulidad, puede validarlo, puede ratificar lo actuado, el interesado en la nulidad, puede sanearse por el transcurso del tiempo. Es decir, si pasa cierto tiempo y no se alega, pues ya quedó saneado el acto y protege un interés que resulta ser privado o particular, a diferencia de la nulidad absoluta que protege un interés público o general. Ah, Obviamente es un mecanismo de protección jurídica para garantizar el derecho incluso al libre consentimiento de las personas y a la validez intrínseca de los actos que ha ejecutado. Los casos de nulidad absoluta, como muy bien lo dijeron, son la incapacidad relativa y los vicios del consentimiento. Los vicios que pueden ser error, fuerza o dolo. Bien, hecho este pequeño resumen de las exposiciones previas, pasemos a la siguiente, que estaría correspondiendo a Cindy, Julibet y a Tatiana y a Milet. Pueden comenzar a presentar ya. No sé si se ve el link, no Sí, me veo yo. pero sí, estamos viendo. Ok. Buenas tardes, compañeros y licenciados. Yo les voy a explicar un poco sobre lo que es el tema de la resolución. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, de lo que les vamos a explicar un poquito hoy va a contener lo que es la definición, los requisitos, las clases, los efectos y los ejemplos. La siguiente diapo, por favor. Muy bien, les voy a dar una pequeña definición de lo que es la resolución. Como sabemos, la resolución es la extinción de un contrato válido debido al incumplimiento de las obligaciones por una de las partes. Podría ser, como Tatiana y yo firmamos un contrato bilateral donde ambas tenemos obligaciones, como lo es una compraventa. Y Tatiana no cumple con su parte, la ley me da el derecho de poder pedir que el contrato se deshaga, volviendo las cosas al estado en que estaban antes de firmar. Esto se encuentra regulado en el artículo 1360 del Código Civil. La siguiente diapo, por favor. Los requisitos, el primero que se debe cumplir es que el contrato sea bilateral. Ambas partes deben tener obligaciones recíprocas, que una de las partes haya incumplido su obligación, que la parte que la solicita sí haya cumplido y quien demanda la resolución debe de haber cumplido su propia parte del trato o estar listo para cumplirla. Las clases de resoluciones que encontramos son la condición resolutoria ordinaria, que esta es un hecho cualquiera que sucede a futuro e incierto, pactado por las partes, que de ocurrir extingue el derecho. La condición resolutoria tácita podría ser que no está escrita. Espérame. Podría ser que no está escrita en el contrato, pero la ley le da por sentada. Esta requiere que un juez la declare mediante una sentencia. También tenemos el pacto comisorio, que esta es la misma condición resolutoria tácita, pero expresamente escrita por las partes en el contrato donde se puede ser simple o calificado. Hasta acá mi intervención y va a continuar la compañera Tatiana.
Muy buenas tardes a todos, compañeros, licenciados. Mi nombre es Tatiana Yamile Díaz Díaz. Y continuando con los efectos de la resolución, nos dice que la resolución se produce efectos tanto entre las partes del contrato como respecto a terceras personas. En primer lugar está el efecto entre las partes, que es el efecto retroactivo y las restituciones mutuas. Este, pues, nos puede decir que la resolución opera con un efecto retroactivo absoluto donde la ley asume que el contrato nunca existió, como así, por lo tanto, surge la obligación de la restitución mutua. Cada parte debe devolver lo que recibió. Si el comprador devuelve la cosa, el vendedor devuelve el dinero. ¿Qué pasa después? En la resolución no mira hacia el futuro, puede ser así que mira hacia el pasado, no tiene un efecto retroactivo, vuelve el tiempo atrás como si el contrato este nunca hubiera existido. En los efectos entre las partes está en la restitución mutua. Si el juez dicta resolución, las cosas deben volver al estado en el que estaban antes de firmar, y si el comprador ya tenía el carro o la casa, tiene que devolver el bien. Si el vendedor ya ha recibido un anticipo, también tiene que devolver ese dinero. En los casos de liquidación o de frutos o de deterioros, perdón, si el comprador usa el bien y lo daña y es su culpa, él debe pagar esos daños. En el tema de los frutos, por ejemplo, en los alquileres, si generó la casa mientras él la tenía, el comprador este de mala fe también tiene que liquidar y devolver según estas reglas de las obligaciones. En segundo, está los efectos respectivos a los terceros, en la protección de la buena fe. Esta parte es como un poco más compleja porque ¿qué sucede si el deudor antes de ser que se demandara la resolución vendió o hipotecó el bien a un tercero? Es aquí donde el Código Civil pues protege la seguridad jurídica a través de la buena fe o también de la mala fe de este tercero. En los efectos respecto a los terceros, ¿qué pasa si el bien se vendió a otra persona? Este es uno de los puntos más delicados. Imaginemos que el comprador que no pagó la casa se la vende rápidamente a un tercero, a un extraño, antes de ser demandado. El dueño original será que puede quitarle la casa a este tercero. ¿Qué pasa si el contratante negligente vendió o hipotecó el bien a un tercero antes de que se demandara la resolución? Pues la ley protege al tercero siempre de buena, el que sea de buena fe, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones y criterios que están regulados en el artículo 1303 del Código Civil. En los bienes muebles, la resolución no afecta a los terceros poseedores siempre de buena fe, al menos que ellos hayan tenido el conocimiento de la condición o de las condiciones resolutorias. Y en los bienes inmuebles está si la condición consta de un título respectivo, como por ejemplo inscrito en el registro de propiedad de la raíz, de propiedad raíz, perdón, afecta a los terceros y la cosa misma puede ser reclamada por el dueño original. En conclusión, pues la resolución no es solo como un mecanismo de sanción que queda ante la falta de la palabra o de una firma, es más una garantía de equidad que asegura que nadie quede atado a un contrato que la contraparte no que ha decidido ignorar. Esta ha sido nuestra participación. Muy Gracias. bien, gracias, Tatiana. Gracias. Excelente. Vaya. Nuevamente, si alguno tiene alguna pregunta en relación con este tema, la puede formular. Lo importante es que la instrucción nos resulte clara y que podamos hasta cierto punto recordar lo que los compañeros han compartido con nosotros. Quisiera hacer una pequeña aclaración con respecto a la definición que se dio de resolución. Y es que la definición que se compartió solo se limita al incumplimiento de la obligación por una de las partes, lo que da derecho a la otra parte que ha cumplido o que está dispuesta a cumplir a solicitar la resolución del contrato. Y que obviamente es cierto, pero la resolución también opera en presencia de otras condiciones que no sean el incumplimiento de una de las partes, como en el caso
y que también lo mencionaron más adelante al hablar de las clases de resolución de la condición resolutoria ordinaria, que es cualquier evento, cualquier hecho futuro e incierto que se haya pactado expresamente y que da lugar también a la resolución del contrato. Uno de los ejemplos de estas condiciones resolutorias ordinarias las podemos ver incluso en contratos de arrendamiento, donde, por vía de ejemplo, se escribe, el arrendatario se obliga a no introducir en el inmueble arrendado sustancias explosivas, por ejemplo, o sustancias que sean enervantes o que sean como drogas, ¿verdad? O alcohol, por ejemplo, o gas propano o leña. Se obliga a no cocinar con leña y si lo hiciera, este contrato se terminará. Entonces, ese es un ejemplo de una condición resolutoria ordinaria que no es, digámoslo así, el incumplimiento de la obligación principal que que el arrendatario ha contraído. Porque tenemos que distinguir también entre las obligaciones que son propias de ese contratante y otras obligaciones, llamémosle adicionales, que se introducen mediante cláusulas especiales en los contratos. Entonces, el Código Civil, en el artículo 1438, en el que enumera los distintos modos de extinguirse las obligaciones, menciona el evento de la condición resolutoria, cuando se refiere a la resolución, el evento de la condición resolutoria, que es obviamente cuando se cumple alguna condición resolutoria que se introdujo en el contrato o en el acto que generó la obligación. Y lo otro que me parece muy importante en este mismo tema de la resolución es recordar que en contratos de tracto sucesivo, la resolución no produce el efecto retroactivo que se explicó aquí, que es volver las cosas al estado que tenían antes. Eso está bien en contratos de ejecución instantánea, en donde las obligaciones se pueden cumplir en un solo momento. Pero en los contratos que generan obligaciones de ejecución sucesiva, no se puede volver al pasado, porque el tiempo ha sido un factor determinante para el cumplimiento de una obligación. Y es lo que ya les explicaba yo. En un arrendamiento, por ejemplo, aunque el arrendador pueda devolver las sumas de dinero que percibió en concepto de canon o de renta o de alquileres, el arrendatario no le puede devolver al arrendador el tiempo en que utilizó el bien que se le dio en arrendamiento. Eso es imposible físicamente. Por eso, repito, en los contratos de tracto sucesivo no se da la resolución con ese efecto retroactivo. Y lejos de eso, lo que se da es la terminación. O sea, lo que llamamos resolución, en este caso, tenemos que llamarle terminación en un contrato de tracto sucesivo. Bien, el siguiente equipo, por favor, que está integrado por Ana Elizabeth y por Silvia Araceli. Buenos días. No sé si se ve mi cámara. Sí, la cámara no, pero la presentación sí. Tendría que activar la cámara porque no está activada. Mm, Permítame. Sí, Ahora sí, sí. se puede ver. Muchas-
Tengan muy buenos días, licenciado y compañeros. A nosotros nos tocó hablar sobre la revocación. Me pasa la diapositiva, por favor. Básicamente, primero tenemos un concepto que la revocación es un acto jurídico unilateral por el cual una persona deja sin efecto un acto o contrato o facultad que ella misma pues había otorgado previamente o realizado, ¿verdad? Si ven más abajo, dice artículos 425 y 426. Ahí está bien. Básicamente, el Código Procesal del Civil da una definición sobre el recurso de revocatoria, pero no hay que confundirlos, lo que es la revocación con el recurso, ¿verdad? Porque estamos ante dos posibilidades que es dentro de como un proceso, por así decirlo, que el juez otorga el recurso de revocación con la revocación que es el acto jurídico, ¿verdad? Y nosotros habíamos escuchado en clase, bueno, de hecho en el documento de Alexandri Somarriba, nos daba como una definición que básicamente como regla general tenemos que las dos voluntades se amarran, ¿verdad? Y dos voluntades se desamarran. Es decir, que si se crea un contrato, se necesita el acuerdo de dos personas, ¿verdad? El comprador y el vendedor, por ejemplo. Pero para deshacerlo también se necesita el acuerdo de ambas. Y ninguna de las partes se podría decir, se puede levantar y decir, no, ya no quiero cumplir el contrato, ¿verdad? Pero existe una excepción, que es aquí donde entra lo que es la revocación, que es la voluntad unilateral. Y básicamente explica que hay casos específicos y excepcionales donde la ley le otorga a una sola persona la facultad de destruir o de deshacerse de ese vínculo jurídico, por así decirlo. Así, puedes poner la otra, por favor, diapositiva. Entonces, hay tres ejemplos o más ejemplos que pueden abarcar este concepto, ¿verdad? Tenemos en lo que es el mandato o poder, que básicamente es un contrato basado en la confianza, ¿verdad? Si el mandante, quien da el poder, pierde la confianza a lo que es al mandatario, la ley no puede obligar a seguir con el vínculo, ¿verdad? Un ejemplo podría ser yo me voy de viaje y le dejo a un abogado o a alguien que, no sé, ordene mis bienes, que vaya a los bancos y haga tal cosas. Entonces, cuando yo regreso, yo necesito de nuevo, ¿verdad? O sea, deshacerme de ese contrato o de ese poder. O yo vi algo mal de esa persona y lo tengo que deshacer, ¿verdad? Entonces ahí entra lo que es la revocación. Tenemos también lo que es la donación, es otro que mencionaba Alexandri, que aunque es un contrato donde se transfiere un bien de forma gratuita, la ley se otorga el derecho de revocarlo en casos excepcionales como la ingratitud. También está lo que es el arrendamiento y el desahucio, que es donde cuando un contrato de arrendamiento es de plazo indeterminado o llega a su fin, ¿verdad? Esto quiere evitar que se renueve automáticamente, entonces el arrendador puede decidir unilateralmente no continuar a ese acto, pues a notificar al inquilino que debe ocupar la propiedad por la voluntad del dueño, que es lo que se llama el desahucio. Y también otro ejemplo podría ser la donación, ¿verdad? Que por regla general no puede ser irrevocable, pero la ley permite revocarlas por la ingratitud del donatario, que es lo que mencionaba anteriormente. Muchas gracias. Pasaría a mi compañera. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre los requisitos de la revocación. Bueno, mi nombre es Silvia Araceli García Aguilar. Y pues como primer punto está que debe existir una resolución impugnable, lo cual pues es en primer requisito para presentar esta revocación es que exista una resolución que pueda ser impugnada. Pues esto significa que el juez debe haber emitido una decisión que afecte a la persona, alguna de las dos partes. Y pues esto, lo que la ley permite es revisar mediante este recurso, ya pues si existe o no existe una solución impugnable o no es posible presentar la revocación.
Como segundo punto está que se debe presentarse dentro del plazo legal. Pues este otro requisito es importante, ya que el recurso representa dentro del plazo esté establecido por la ley, pues lo cual es la revocación, que pues no puede interponerse en cualquier momento, pues ya que deben existir límites de tiempo que deben respetarse. Eh, si el plazo vence, pues la persona pierde el derecho de presentar este recurso. Como tercer punto está el deber de presentarse ante el mismo juez. Pues la revocación tiene la particularidad de que debe presentarse ante el mismo juez quien dictó la resolución. Pues esto permite que el propio juez revise la decisión y determine si debe mantenerla o modificarla, pues, o dejarla sin ningún efecto. Como cuarto punto está el deber expresarse o los motivos. Pues esto no basta con manifestar desacuerdos con la resolución, ya que pues la persona interpone el recurso y pues debe explicar claramente las razones por las que se considere que la decisión que tomó el juez es incorrecta. Pues esto causa perjuicio, pues ya que estos argumentos son los que el juez tomará en cuenta, ya que él evaluará qué es lo, qué es lo incorrecto al momento de modificar esta resolución. Como quinto punto debe haberlo presentado una persona afectada, ya sea de las dos partes. Pues finalmente este punto pues requiere que el recurso debe ser presentado por una de las dos partes, valga la redundancia. Esto significa que debe existir un interés directo de la decisión, pues esto es revisada obviamente por el juez y tiene que ser él quien considere quién es el perjudicado, ya que esto tiene legitimidad para solicitar la revocación. Siguiente diapositiva, por favor. También están los procedimientos de la revocación, como lo es la presentación del recurso. Pues este recurso se considera cuando la resolución del juez contiene un error o afecta a sus derechos para que sea solicitada y pues sea revisada conforme y legalmente, ¿verdad? Pues primero se presenta el recurso, la persona afectada debe presentar un escrito ante el mismo juez que emitió la resolución, pues indicando cuál es la decisión que impugna, las razones por las el cual se considera que debe cambiarse. Pues después el juez revisará este recurso y pues en esta etapa verifica si se cumplen los requisitos pues establecidos por la ley, como haber sido presentado dentro del plazo correspondiente y por una persona que tenga derecho a hacer tenga derecho como a tener este requisito de evaluar este recurso. Pues luego se da la audiencia a la otra parte, pues esto significa que la otra parte puede expresar sus opiniones, presentar argumentos sobre su recurso. Pues este paso es importante porque garantiza el derecho de la defensa y la igualdad entre las dos partes. Finalmente el recurso, pues esto es importante porque el juez toma la decisión después de analizar toda la información requerida por las dos partes. Y pues los argumentos presentados pueden confirmar si la resolución puede ser modificada o revocada completamente. Siguiendo con las características, pues una de las principales es que este es un recurso ordinario porque forma parte de los medios normales que la ley impone a disposición de las partes para impugnar la resolución. También lo puede resolver el mismo juez que emitió la resolución, pues ya que no se envía a un tribunal superior, como ocurre con otros recursos. Y pues lo cual esto busca corregir estos errores rápidamente, permitiendo que el juez revise su decisión sin necesidad de iniciar procedimientos más complejos. También está
lo cual este recurso debe ser más rápido porque tiene menos formalidades y su tramitación pues suele ser más ágil. Además, se garantiza el derecho de la defensa de las partes, pues esto ya permite que quienes se consideren afectados, puedan expresar sus inconformidades o los errores que presente esta resolución al solicitar una revisión de la resolución. Y pues en conclusión, este es un recurso importante que permite corregir posibles errores judiciales, pues ya que muchas veces suelen haber estos errores, ¿verdad? Y pues esto ayuda a ser más rápido y eficaz, pues ya que esta revisión permite dar soluciones por el mismo juez, quien las emitió, garantizando al mismo tiempo la defensa y el debido proceso. Gracias. Muy bien. Vaya. Tengo la necesidad de hacer una observación a la última de las exposiciones, y es que el modo de extinguirse obligaciones que estamos aprendiendo es la revocación, pero es como referido a obligaciones, sea que nazcan o no de un contrato o de una declaración unilateral de voluntad. Pero se aparta este tema de la revocación del recurso de revocatoria, que pasaría a ser algo diferente, y relacionado con otra materia, incluso que sería derecho procesal. Entonces, las explicaciones que se dieron sobre la revocatoria como recurso dentro de un proceso están muy bien, están muy buenas, pero lamentablemente no se aplican a la asignatura ni al tema que nos ocupa, que es el modo de extinguirse obligaciones. Y esto, si bien por un poquito también lo iba a mencionar Ana Elizabeth, cuando mencionó los artículos en el Código de Procedimientos Civiles que regulan la revocación, pero en el caso de la primera de las expositoras, sí, ¿verdad? Logró corregir el rumbo al explicar que la revocación era un acto unilateral cuando una parte de manera independiente de la otra decide ponerle fin a una obligación. Y los ejemplos que ella dio son atinados cuando, por ejemplo, menciona la revocación de un poder. El poder es un mandato, es un contrato. Yo le doy poder o facultades a una persona para que haga X o Y gestiones a mi nombre, y de repente, por la razón que sea, por pérdida de confianza o porque quiero que otra persona lo haga o porque quiero hacerlo yo personalmente, pero ya no quiero que esa persona lo haga, entonces vengo y revoco el poder que le di. No necesito de un juez, no es una petición que yo haga a un juez, sino que es una decisión que yo tomo en forma independiente y unilateral. El otro testamento que se dio de una donación también es aplicable al tema que nos ocupa, que estamos aprendiendo, cuando hay una causal de ingratitud. Aunque por regla general las donaciones entre vivos son irrevocables, si de repente hay una causal, como muy bien se puso como ejemplo, si el donatario provoca un delito, comete un delito en perjuicio de la integridad física o de la vida misma del donante, esa donación podría ser revocada, o sea, dejada sin efecto por la manifestación unilateral de voluntad
de una de las partes, en este caso, el donante. También hay un ejemplo de revocación y lo mencionaron en materia de testamento. El testamento es un acto unilateral que perfectamente se puede revocar en cualquier tiempo. Es más, una de las características del testamento, precisamente, es que es esencialmente revocable. O sea, la revocación del testamento es de orden público. Aunque un testador dijera en un testamento del año 2020, por ejemplo, este será mi testamento y jamás de los jamases lo voy a revocar. Aunque un testador dijera eso, todavía lo puede revocar en cualquier momento. Por lo que les acabo de decir, que un testamento es esencialmente revocable, lo que significa que esa característica, esa cualidad de que se pueda dejar sin efecto en cualquier tiempo es de orden público y no se puede invalidar o derogar o dejar sin efecto, ni aunque el mismo testador lo diga de manera clara y expresa, con juramento si él quisiera. No, 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 no. Siempre lo puede revocar en cualquier momento. Bien, pasemos entonces al siguiente equipo, que sería el último de esta sesión. Sofía Esmeralda y Fabiola Estefani. Este licenciado cree que le podría dar los permisos para compartir a Yesli. Ella nos va a ayudar con la diapo. Vaya, pero ¿será que ella... Ajá. Ligue, ¿Me confirman si se puede ver? Sí, podemos ver. Sí, ok. Sí, Lick, mire que los que estamos en el concurso tenemos que irnos a la universidad porque a las 2 tenemos ensayo. está bueno. Está bien, no hay problema. Pueden salir ahorita. Bueno, gracias. Bueno, cuídense. Ok, me dice si se observa mi cámara. Sí, sí, podemos verle. Ok, buenos días, licenciado y compañeros. En este día le vamos a hablar sobre la solución a pago en efecto, pago efectivo. Básicamente, esta es la forma más común de extinguir una obligación. En derecho civil, el término pago no solo se refiere a una entrega de dinero, sino que al cumplimiento en sí de la prestación que es debida, ya sea dar, hacer o no hacer una cosa. Esto se define en el artículo 1598 del Código Civil y se dice y se define que el pago efectivo es aquella prestación de lo que se debe y consiste en el cumplimiento exacto de la obligación por parte del deudor. Así se satisface este derecho del acreedor y es la forma más normal en la que se puede extinguir las obligaciones, ya que una vez cumplida esta prestación, como recordemos, la obligación es un vínculo jurídico entre las partes, esta automáticamente desaparece. Podría poner de ejemplo cuando a una persona se le obliga a entregar un vehículo, el pago efectivo en esta situación sería que se produce cuando se entrega dicho vehículo en las condiciones acordadas, o también cuando la obligación consiste en prestar un servicio, el pago se realiza cuando dicho servicio se ejecuta conforme a lo pactado. Y esto representa en una figura que representa el cumplimiento voluntario de las obligaciones. Así se garantiza la seguridad jurídica de las relaciones entre estas dos personas y se evita un conflicto y la necesidad de acudir como a mecanismos judiciales para extinguir ese cumplimiento. En un resumen de esta definición, es el medio natural y principal para extinguir una obligación, para así que el acreedor obtenga la prestación que le corresponde y el deudor quede liberado de este vínculo. Gracias. Seguimos con mi compañera Fabiola. Ok. Solo me confirma si me logró ver y escuchar, por favor. Le escuchamos y le vemos. Sí, bueno, yo le voy a hablar sobre un aspecto objetivo del pago en efectivo, que en primer lugar
tenemos el artículo 1439, que este nos define el pago efectivo como la prestación de lo que se debe. Es decir, que el pago consiste en cumplir exactamente con la obligación que se ha contraído. También relacionado con esto encontramos lo que es el principio de identidad, que está regulado en el artículo 1440, que este principio nos establece de que el acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa distinta a la que se le debe. En otras palabras, es decir de que el deudor debe cumplir la obligación tal como fue pactada y no puede sustituirla por otra prestación, aunque ésta tenga como un mayor valor. También, por otra parte, tenemos lo que es el principio de integridad, que este está estipulado también en el artículo 1461, que este principio nos indica de que el pago debe realizarse de forma completa. El deudor no puede obligar al acreedor a recibir el pago por partes, salvo de que exista un acuerdo previo que permita hacerlo. Además de que el pago total incluye no solamente el capital adeudado, sino que también los intereses y también las indemnizaciones que correspondan. Ahora bien, es importante también saber dónde debe realizarse el pago. Y según los artículos 1457 y 1458, en primer lugar, se debe respetar el lugar que se haya acordado entre las partes. Y si no existe un acuerdo previo y la obligación recae sobre una especie o un cuerpo cierto, el pago deberá efectuarse en el lugar donde se encontraba la cosa al momento de constituir la obligación. En los demás casos, el pago se realiza en el domicilio del deudor. También otro aspecto importante es la imputación del pago, que esta está regulado en el artículo 1466 y 1467, que esto ocurre cuando una persona tiene como varias deudas de la misma naturaleza con un mismo acreedor. En este caso, el deudor tiene como el derecho de indicar cuál deuda desea pagar en ese momento, y si no lo hace, la imputación puede ser realizada por el acreedor. Y si se da la ocasión de que ninguna de las partes la determina, es ahí donde la ley establece las reglas para decidir a qué deuda se aplicaría dicho pago. También en cuanto a la prueba de pago, en el artículo 569 se establece de que quien alega una obligación o su extinción debe probarla. Entonces, por lo tanto, el deudor afirma de que ya pagó, le corresponde demostrarlo de alguna manera. Por esa razón, es importante como conservar recibos, comprobantes o cartas de pago. También en el artículo 1441 se establece una presunción favorable al deudor, que es que cuando se presenta el recibo de 3 periodos consecutivos, se presume de que los periodos anteriores también fueron pagados. Para ir concluyendo, podemos decir de que el pago efectivo es la forma normal y la más común de extinguir las obligaciones. A través del pago, el deudor cumple con aquello a lo que se comprometió y el acreedor recibe también la prestación que le corresponde. Por ello, las reglas que regulan el pago son demasiado fundamentales para poder garantizar así la seguridad jurídica y también el correcto cumplimiento de las obligaciones. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Excelente. Bien, confío en que todos los estudiantes inscritos en la asignatura tuvieron ya la oportunidad para exponer. Si hay alguien que se ha quedado sin exponer, me lo hace saber, por favor, en un mensaje de WhatsApp para preparar una oportunidad, porque no quisiera que se quedaran sin la oportunidad de hacerlo. Bien, vamos a finalizar. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer ahorita antes de pasar a asistencia. Si no, pues pasamos la asistencia. Compartir.
Y vamos a dejar de grabar.